cuando Jesús, a él sabía que lo iban a sacrificar en esa semana. Entonces él se reunió con los apóstoles y había mucha gente que querían hacer cosas malas, entonces buscaron muchos palmos y no recuerdo bien cuando llegaron y estaban vendiendo las cosas allá, la gente mala que estaban vendiendo tantas cosas en la iglesia. Fue cuando llegó Jesús y nos sacó. Entonces todos estaban como decorando todo para que entrara Jesús allá al templo. En un campo, yo nací en Bailadores, en la aldea San Pablo, y entonces todos los papás lo sacaban a uno. Más que todo mi papá era el que nos llevaba. Mamá no le gustaba ir con nosotros a la iglesia, sino ella iba sola para allá. Pero el papá sí nos llevaba desde que estábamos chiquitos. Y el día del Domingo de Ramos, pues eso nos levantamos de mañanitica y nos íbamos porque teníamos que ir a recibir el ramo. Y entonces ese día mamá se quedaba preparando las cositas de hacer las comidas para la semana. Entonces papá ya le había comprado las hojas de cambure y hacían sus hallacas de masa, con mucho perejil, mucho cebollín frito, y entonces hacían eso, y teníamos para llegar a comer a la hora que llegáramos a la medianoche, porque porque yo vivía en San Pablo, y de San Pablo a Bailadores eran 2 horas, pero nosotros llegamos a esa hora y llegamos a comer, y llegamos con el ramo, y en la noche nos ponían a hacer la cruz, y le hacíamos figuritas a los ramos. Entonces teníamos los ramos. Se me olvidó y no me traje una camándula que tengo, que me regaló una amiga, que los teje muy hermosos. Empezamos a la casa, ahora que llegamos a comer la yoquita allá con un huevito frito o con una sardina, a veces. Pero otras veces, pues, nos íbamos de los vecinos y los vecinos nos regalaban. No, eso íbamos, era a la misa. Y en algunas partes nos reuníamos también, nos invitaban a comer. Entonces iban los niños, más que todo, llevaban sus juguetes y jugaban en el trompo, la perinola, y en unas partes, en el campo, hacían una cosa que llamaban el burro. Abrían un hueco, ponían un palo grueso y arriba le hacían clavaban un palo de aquí para allá. Entonces se montaba uno allá y otro aquí y otro le daban vuelta y ese era el trompo. Y entonces cuando lo hacían en un orillo de la peña, la gente se iba para allá para abajo y eso eran gracias, porque como era en un potrero que hacían más que todo, eso era muy bonito y eso la gente corría allá y donde hacían el trompo, entonces toda la gente llevaba su comida, sus cosas para compartir. Y donde no había horno, se abría un hueco en una peña, porque como eran en el campo, abrían un hueco, esta era la peña, abrían un hueco y aquí hacía uno un horno, le ponía aquí piedras porque no habían ladrillo, piedras y entonces ahí le metía uno la candela y ahí asaba uno el pan. Y entonces nos reuníamos mucha gente y ahí a hacer el pan, a hacer las paledonias. Ya estaban las hallacas, unos llevaban unos huevitos, otros llevaban una cuajada y todos nos reuníamos. Nos sigue cuando era, por ejemplo, el Jueves Santo era los 7 potajes. Entonces, siempre, aunque fueran una pobreza muy grande, para ese día se compraban, así fuera una mano de res, una lengua, o un pedacito de falda, lo que fuera. Y como había leña donde, entonces eso se metía esa candela y se arreglaba esa comida bien guisadita con cebollín y tomate ese chiquito. Entonces se hacía el dulce de esta chayota con una piña, si había piña, y si no con lechosa. Y eso era una ricura el dulce. Y el majarete que se hace, se sancocha el maíz, se muele bien molidito
se le saca la cáscara y se pone a cocinar en un caldero, se le echa la panela. Cuando eso decían, no hay que echarle leche porque el majarete no lleva leche y eso es lo principal. Pero bueno, ahora que hay más la oportunidad, pues se le echa. Entonces hacían esos calderados y a las 3 de la tarde era la merienda, que Jesús es que merendaba a esa hora. Entonces hacían la merienda, le daban a cada quien un pedazote de majarete muy rico. Eso no era con cuajada ni con queso porque no alcanzaba. Se hacía pescado, se había el pescado chiquito que se llama. El pescado chiquito es el manamana y el bocachico, porque el grande no se conocía, eso no lo llevaba. El bagre no se conocía. No, eso es ahorita que la come la gente. Entonces lo hacían guisadito, lo cocinaban y en ese caldo se sacaba el caldo, se hacía una tortilla que se le echa la leche y se le echaba la tortilla cuando ya estaba y se le menuzaba pedacitos de pan de sal, el que hacíamos, un pan criollo, se les menuzaba y eso quedaba muy rico esa sopa. Por ejemplo, estos días que hemos estado, las abuelas, todos los viejos que hemos estado en la iglesia, no habían jóvenes, ni los niños siquiera salieron a ir a darle la paz al padre, porque ya la gente no va con los niños, y como los jóvenes ya se fueron por allá, pues tampoco, y otros se van por allá a cambiar y a molestar en los motos y en eso. Pero ahorita tenemos que hacer mucho recogimiento, porque estos días yo le pido a Dios que más bien no me llegue casi nada gente, porque si no, no puede uno ir a los ejercicios. Y empezando a hacer ya el dulcito, el antipasto para tener para compartir. Ya tengo el dulcito de lechosa, tengo un dulcito de parchita, tengo un dulcito con la concha de limón, que queda muy rico. Y ya tengo los aliños para hacer las hallaquitas de masa. Ya tengo picadito todo para el martes, si Dios quiere, me paro temprano. Yo hago unas arepas que se llaman las arepas de Salomé. Yo soy Salomé y yo las inventé. Entonces yo le he dado en el teléfono mío, tengo la receta y se la he dado a muchas personas. Yo estoy en la Asociación de Jubilados, Maestros Jubilados, que yo soy jubilada. Tengo más de 43 años de estar jubilada. Ahorita tengo 85. Entonces ya tengo lo de hacer las arepitas, las hago el martes también, que se hace, ya les voy a dar la receta para que cualquiera la pueda hacer. Lleva 1 kilo de harina, 1/4 de kilo de harina pan, 2 huevitos, 2 cucharadas de mantequilla, 10 cucharadas de azúcar, un poquito, 2 o 3 cucharadas de vainilla, 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharadas de aceite. Se me fue. ¿Qué otra cosa es? La vainilla, 2 cucharadas de vainilla y se le echa, si hay afrecho, se le puede echar un poquito de afrecho, se le echan que son pepitas chiquiticas. Guayabita. No, yo le echo un poquito de canela. De chía. No. Chía se le puede echar y ajonjolí. Se le echa 1 cucharada o 2 cucharadas de ajonjolí. Yo le echo avena, 1 o 2 cucharadas de avena, le echo la chía y le echo esas cosas. 5 cucharadas de leche en polvo. Leche en polvo para que le den la suavidad. Y después se calienta el agua, se pone en una olla grande, en una bandeja, en una conchera, se pone todos los ingredientes. Se le va dando, antes de echarle el agua, se le mueve bien todos los ingredientes con la harina. Después con la harina calientica, tibiecita, lo que uno resista a la mano, se le va echando y le va moviendo. Con una mano va echando el agua y con la otra va moviendo. Entonces que la harina, la masa, se amasa bien, pero que no nos quede como para hacer las arepas de hacer para el desayuno, sino que quede más blandita. Entonces uno la deja tapada,
así, con un pañito limpio que deja tapado para que macene. Entonces eso macena, una media hora. A la media hora entonces uno ya tiene el horno prendido, que esté bien caliente. Se unta el molde con aceite, con mantequilla y se ponen ahí en el molde para meterlos en el horno. Ajá. Y entonces ya saca uno, tiene que irse cubriendo las manos de aceite porque como están blanditicas, y hay que hacerlas así, no aplastarlas, sino hacerlas así que queden no muy grandes. Y entonces yo acostumbro a hacer esas arepitas y las jubiladas, les gusta que yo les esté llegando con frecuencia cuando tenemos reuniones o estamos haciendo cursos o haciendo alguna actividad allá en la sede, yo con frecuencia les hago las arepitas y les llevo. Y las arepitas de Salomé, que no queremos comer las arepitas de Salomé. Tenemos que ir a probar esas arepitas. El martes, si Dios quiere, las voy a hacer en la mañanita, mi parte. ¿Quieren ir?